Amado Padre, te agradecemos tu presencia en nuestras vidas, gracias por tu convocatoria, gracias por traernos nuevamente a esta escuela, dispuestos y prestos a escuchar tu instrucción, tu palabra, tu enseñanza, a confrontar nuestro entendimiento y a exponernos a tu verdad, Padre. Danos luz para hablar y para entender lo que vayamos a desarrollar hoy. Así podemos llevar cada día una vida un poco más santa, digna y que pueda honrarte a vos. En el nombre de Cristo Jesús te entregamos este tiempo. Amén. Bien, vamos a tratar los dos temas de manera junta, porque aunque son correlativos, dice Facu acá, como en sí no tienen, no tendrían que ver hablar de los tatuajes y hablar de la música, pero sí tienen un punto en común que es aquello que nos, a fin de cuentas les anticipo la conclusión, lo que nos va a determinar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto de cara a si nos haríamos o no un tatuaje o si escucharíamos o no determinado tipo de música. Para empezar con el asunto de los tatús, voy a preguntar, porque hoy les voy a dar participación. Quiero saber, voy a empezar con los que están acá. Vamos a dar lugar a que se conecte, que tenga audio Marianela, si también puede participar. De los que están acá, ¿alguno tiene un tatuaje? Bien, perfecto. De los presentes, ninguno tenemos tatuaje. De los conectados, sé que algunos sí, algunos tienen varios, algunos tienen unos tapados, retatuados. A ver, no es para juzgar, quédense tranquilos, simplemente para conocer quién tiene tatuajes. Brenda sé que sí, Sole también sé que sí tiene alguna marquita por ahí. El resto desconozco. No, yo no, Franguiño. Yo Yo lo tampoco, único que Franco. llevo tatuada es mi Carlito Señor en mi tampoco, corazón. Ferno. Ceci creo que tampoco. Marianela, si no me No, equivoco, yo no. tampoco. Marianela nos clavó el visto. Bueno, No tengo, señor pastor. bien. ¿Y familia Román García o García Román? ¿Alguno tiene tatú? No, pero tienen ganas. Bueno, Ay, Exactamente. Army, No ay, sé. Army. el tema de los tatuajes es un punto en debate y en discusión dentro del ámbito cristiano, basado únicamente en un solo versículo de la Biblia que aparentemente, vamos a decir por ahora, después aclararemos, aparentemente prohibiría los tatuajes. ¿Quién recuerda cuál es ese versículo? De que nuestro cuerpo es templo, dicen. No, no sería ese. Lo vamos a mencionar ese versículo. No, pero bueno, vamos a ir al punto. Levítico 19, 28. Dice, no te hagas cortes en el cuerpo por los muertos, ni te hagas tatuajes en la piel. Yo soy Jehová, el Señor tu Dios. Esta es una versión más moderna. La tradicional dice ni te harás marcas en la piel, pero el término original es etimológicamente el mismo que da origen a la palabra tatuaje, por tanto la traducción que dice tatuaje es correcta, es apropiada. Entonces ahí encontraríamos en la ley de manera clara y concisa que la Biblia dice no te hagas tatuajes en la piel. Si no estudiamos, si no contextualizamos, si no analizamos por qué Dios mandó esto a través de la ley de Moisés, sin duda que tajantemente deberíamos decir los tatuajes están prohibidos, listo. Así de simple.
Porque este es el único versículo que hay en la Escritura que habla de marcarse la piel, escribirse la piel, tatuarse, en fin, ponerse tinta en la piel. El punto es que Levítico 19 es un capítulo cargado de normativas que siguen toda una misma dirección. El versículo 2 de Levítico 19 dice: sean santos porque yo, Jehová, el Señor su Dios, soy santo. Por tanto, no hagan esto, no hagan aquello, y empieza una lista de prohibiciones acordes al contexto, a la cultura, a la historia, a los pueblos que los rodeaban, las costumbres que habían en ese entonces, que tenían que ver con prácticas que corromperían la vida del pueblo de Dios. Entonces Dios le dice: miren, ustedes están rodeados de estas prácticas, de estas costumbres, de estas culturas, por tanto, yo soy santo, ustedes deben ser santos porque son pueblo mío, entonces no pueden llevar a cabo estas costumbres. Ser santo, una vez más lo mencionamos, como lo hemos hecho en muchas ocasiones, significa estar separado o apartado. Dios es único, no hay comparación entre Él u otros dioses, y de la misma forma Él deseaba que su pueblo escogido fuera distinto a los demás pueblos en cuanto a vivir una vida santa, separada de todo lo que a Él no le agradaba. Básicamente este capítulo 19 de Levítico lo que propone es la distinción del pueblo. Le propone a su pueblo llevar una manera de vivir que los distinguiera. ¿Cómo se distinguirían? No llevando a cabo prácticas que no agradarían a Dios. ¿Por qué no agradarían a Dios? Porque la mayoría de esas prácticas tenían que ver con los rituales, los cultos, la adoración a distintos dioses, tenían que ver con adivinación, con muertos, tenían que ver con el autoritarismo de la imposición sobre la esclavitud. Por ejemplo, no se rasuren el cabello, no se rapen el cabello ni se rasuren la barba. O sea, podían tener la barba cortita, pero no afeitarse a cero. Gillette Match 3, prohibida. Decís, pero ¿qué tiene de corrupto eso? Lo que tenía de corrupto era que, por ejemplo, los egipcios lo hacían por una cuestión de que consideraban inmundo el pelo conforme a determinada deidad que los obligaba a que estuvieran rasurados. Por eso los egipcios se rasuraban por completo, se depilaban, se hacían la depilación definitiva y usaban pelucas. Era una cuestión de tributos, de rituales paganos por sus dioses. Por eso es que Dios empieza a dar estas normas. En el caso específico de los tatuajes, tenían varios usos en la antigüedad. En primer lugar, los tatuajes se utilizaban como tributo a dioses. ¿Cómo se hacían en esa época? Ahora se hace con una aguja esterilizada que son como los pinches de fútbol, así que tienen el huequito por donde se inyecta la tinta y te van dibujando, haciendo lo que sea en la piel. No había tanta tecnología en ese entonces directamente se hacía un corte en la piel y se lo rellenaba con tinta. Cuando eso cicatrizaba, quedaba marcado el tatuaje. Por eso tampoco eran tan estéticamente vistosos, sino que sin duda uno cuando ve películas ve los tatuajes bastante toscos, porque sin mucho detalle, porque era la forma que tenían, un corte y se le tiraba tinta encima. Tributo a dioses, invocación a los muertos, determinar jerarquía de autoridad en una tribu. Por ejemplo, el cacique de una tribu tenía determinado tipo de tatuajes. Si vieron la película Moana, por ejemplo, aquello que les gusta ver películas infantiles, lo que tenemos niños, habremos visto cómo la abuela se tatúa una ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Una raya. Una raya, gracias. Una raya, no una línea, un pez raya,
porque era en lo que se convertiría cuando muere. Y después ven cuando la abuela de Moana se muere, que aparece convertida en raya debajo del agua. Entonces, en esa cultura, los maolíes se tatúan lo que tuvieron por revelación de sus dioses que van a hacer en la otra vida, es decir, algo referente a los muertos. Y también se utilizaba para marcar como propio a un esclavo, como hoy se hace con el ganado, que se le pone el sello de un hierro caliente y se marca como propiedad el ganado. Con los esclavos se hacía lo mismo, se le hacía un tatuaje. Estos eran los usos específicos. Luego, con el tiempo y en distintas culturas, se fueron utilizando de otras formas. En el Oriente se utilizaba como jerarquía militar. En América del Norte se utilizaba como rituales sagrado de los dioses. En Latinoamérica, en el último siglo, se empezó a utilizar como una cuestión estética. ¿Y qué es lo que se ha difundido en la actualidad? En este último siglo, los tatuajes tomaron usos fundamentalmente relacionados con la estética, la moda, lo que se pretende mostrar con el cuerpo. Eso es lo que sería hoy un tatuaje. Entonces, entendiendo el contexto en el cual Dios manda esta norma y trayendo a nuestro entendimiento el uso actual, no podríamos decir que tiene una relación directa la norma de la ley con el uso actual, porque de esa manera Dios nos prohibiría también ir a una buena peluquería para que estemos bonitos, porque si nos prohibiría por una cuestión estética los tatuajes, también nos prohibiría que nos embellezcamos, le prohibiría a las mujeres maquillarse, nos prohibiría probarnos a ver qué ropa nos queda mejor, porque estaríamos mirando la estética y debería ser prohibido. Entonces no podemos aplicar de una manera concisa y directa. No se vaya ilusionando, señor Roman, por las dudas, déjeme llegar al final. No podemos decir de manera enfática y doctrinal sí o no a los tatuajes por el simple hecho de que la Biblia no lo especifica. No lo especifica de una manera clara y concreta por un sí o por un no, ya que en esos tiempos no existían los tatuajes en el uso que hoy se le da. Entonces vamos a ver, ¿cómo hacemos para determinar si puedo o no puedo, si debo o no debo, si es correcto o es incorrecto? Corintios 6, 19 y 20. Si alguno tiene Biblia, vaya buscándolo. Corintios 6, versos 19 y 20, dice, ¿no saben que el cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les dio y que el Espíritu habita en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios nos compró a gran precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Si el cuerpo le pertenece a Dios, entonces, antes de hacernos un tatuaje o cualquier otra cosa que sea modificar el cuerpo natural, es necesario exponerse a la voz de Dios, a la voz del Espíritu y recibir dirección apropiada. Entonces, digamos, yo me quiero hacer un tatuaje. Pregunto, de los que no tienen tatuajes, de los que no tenemos tatuajes, ¿alguna vez pensamos o tuvimos ganas de hacernos uno? Yo sí. Yo también. Acá hay una que dijo no por miedo a la aguja, eso por cobardía. Carlos, no te Franco. escuché. Dijiste, Franco, sí. pero ¿por qué vos decís que no hay un sí y un no? Si antes el versículo bíblico está diciendo que no. Por eso contextualizamos. A ver, ¿por qué decía que no? Porque en esa cultura se lo utilizaba fundamentalmente para tributo a dioses, invocación de muertos, determinar jerarquía de autoridad en un grupo, en una tribu, marcar a un esclavo. Sí, pero bueno, no le llego a entender porque, bueno. Porque el uso que tenía en ese momento no tiene nada que ver con el uso que hoy le damos. Entonces hoy, si yo por ejemplo me quería tatuar el anillo de... Y bueno, si vamos al uso de con hoy, el nombre de también mi cualquier esposa. cosa.
O sea, no tenía nada que ver lo que yo me quería hacer con este tipo de uso. O sea, no sería algo indigno. Yo me quería tatuar el anillo con el nombre de mi esposa, cosa que no me lo pueda sacar nunca más en la vida, por ejemplo. Sería algo Después noble, dice que él lindo. no es cursi. Después dice que no es Cursi. cursi el profesor. Cursi, llámenle como quiera, pero sería algo de decir, dejar estampado en mi cuerpo lo que yo dije con palabras, por más que pase lo que pase, yo no me lo podría borrar. Entonces, vos decís, ¿qué tendría de malo eso? ¿Está prohibido o está permitido? Y eso no está ni prohibido ni permitido porque ese uso que yo le daría no tiene nada que ver con el uso que Dios prohibió. Por eso es que no podemos aplicar Y directamente ese también lleva, versículo. ¿sabe qué? También lleva una, no sé qué palabra ponerle, pero conozco personas que se hicieron uno y bueno, ya se hacen otro. Y bueno, ya se hacen otro. Sí. Y Dicen, se hacen otro. dicen la mayoría de los que van sumando El que tiene tatuajes un que es solo adictivo. tatuaje y no se ha hecho otro mundano es porque no tiene plata para ir a pagarlo. ¿Cómo no entendí? Perdón. Que el que se hace un tatuaje quiere hacerse otro y otro y otro y otro. Dicen que es adictivo. Conozco personas que tienen un tatuaje y no se lo van a hacer porque no tienen plata, porque se quieren hacer otro. Sí, es verdad. O sea, dice la gente que es así, que te hiciste uno y ya querés otro y así te vas marcando Sí, todo. porque conozco gente que lo ha hecho y lo de cerca. El punto es entonces decir, bueno, el versículo está sujeto a interpretación, queda muy abierto, no tiene, entendiendo el contexto, insisto con esto, analizando el contexto y las razones por las cuales Dios lo prohibió y trayéndolo a la actualidad, no tendría una aplicación directa, queda sujeto a interpretación. Y la interpretación generalmente va a estar sujeta a nuestras ganas, a nuestros deseos. Entonces lo vamos a interpretar como querramos. Y ahí es donde entra en juego cómo distinguir apropiadamente la dirección de Dios para que me diga sí o no debes hacerte esto. Primera de Corintios 8, versículo 9, dice, sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Entonces acá vamos empezando a entrar al punto de cómo determinamos si es correcto o no hacerme un tatuaje. Porque a ver, si yo me quiero hacer un tatuaje acá en el antebrazo que diga Jesucristo es mi rey. Está bueno porque yo estoy predicando con eso. Pero yo voy a soltar un par de preguntas como para que analicemos, no es para que las estemos respondiendo. ¿Cuál es la motivación para hacerme un tatuaje? ¿Por qué deseo hacerme el tatuaje? Primera pregunta, tengo ganas de hacerme un tatuaje. ¿Por qué? ¿Qué me motiva? ¿Qué es lo que me lleva? ¿Una moda? Quiero hacerme un tatuaje, no sería mi caso, pero vamos a dar un ejemplo. Acá en el costado del bíceps, para que cuando yo tenga que levantar la mesa, se infle el tatuaje, entonces luzca mi bíceps. Quiero hacerme un tatuaje, una mujer se quiere hacer un tatuaje acá en una parte del pecho para usar una remera bien escotada y que luzca el tatuaje y que provoque a mirarla. O quiero hacerme un tatuaje porque me muevo en un ambiente, soy cristiano, me acerco mucho a jóvenes de la calle, jóvenes que están tatuados, jóvenes que tienen una vida lejos de las costumbres que vemos dentro de la iglesia, entonces soy consciente de que si voy con un arito y con un tatuaje, voy a tener más entrada para poder acercarme y llevar la palabra de Dios. ¿Cuál es mi motivación? Estoy tirando ejemplos así al azar que pueden ser buenos o pueden ser mal vistos. Pero yo debo, primer punto, analizar eso. ¿Qué me motiva? Otra pregunta, ¿quiero llamar la atención de la gente o quiero crear controversia? Si vemos cristianos en redes sociales que se han hecho
tatuajes y han publicado su foto, porque si yo, cristiano, me hago un tatuaje que diga Jesucristo es mi rey, pero me lo hice bien arriba del brazo y lo luzco, o me lo hice en la espalda, por ejemplo, y lo luzco solamente a veces en verano cuando voy a una pileta, no ando mostrándolo, no me saqué una foto, no le cuento a nadie, evidentemente no estoy procurando lucir, hacerme ver con ese tatuaje. Entonces, quiero llamar la atención o lo publico para generar controversia, a ver qué opina la gente, qué dicen, yo cristiano, maestro, pastor, predicador, me hice un tatuaje, a ver qué dicen esos cristianos criticones y murmuradores. ¿Cuál es la razón para yo mostrar eso que hice? ¿Lo considero bonito, una expresión artística? ¿Me debo imaginar con ese tatuaje de acá 20, 30, 40, 50 años, de acuerdo a la edad que tenga cuando planteo hacérmelo, y pensar, ¿cómo me voy a sentir en ese momento? Cuando ya mi bíceps ya esté todo medio achucharradito, cuando el ancla que me dibujé en el bíceps, ancla, ya me fui hace 50 años atrás el tatuaje, para Popeye, esté ya chamuscado, ¿me va a dar vergüenza, me va a hacer sentir ridículo o me voy a sentir bien al mirarlo? Preguntas que te llevan a replantearte y a pensar bien qué es lo que querés hacer. En síntesis, Dios no quiere que pongamos nuestra confianza, nuestra atención en ningún otro. Esa ley, como tantas otras, se pueden resumir en una ley mucho más simple. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. O sea, Dios quiere que le amemos y le adoremos solo a Él. No quiere que confiemos en otra cosa. No quiere que confiemos en nosotros mismos, en los muertos, en los ídolos, en el dinero, en lo que podamos mostrar, en lo que podamos portar, en lo que podamos hacer ver de nuestras vidas. Entonces el versículo no está aplicado en sí solo a los tatuajes, sino a cualquier cosa que pueda ser para nuestras vidas un bastón de seguridad. Si yo me quiero hacer un tatuaje porque eso me va a dar confianza, porque eso me va a dar seguridad, porque me voy a sentir mejor entre la gente que me muevo, ya estoy teniendo un foco equivocado. Dios no prohíbe el tatuaje en sí, sino el significado que el tatuaje representa. Ni siquiera el significado de aquello que vayamos a graficar o escribir en el tatuaje. ¿Qué representa el tatuaje que te vas a hacer para tu vida? Eso es lo que Dios está juzgando. ¿Qué representa lo que te vayas a hacer en tu vida? Te vas a hacer un tatuaje, te vas a poner un piercing, te vas a hacer una tintura Fran, en la cabeza. Sí. perdón, háblale a que se quiera hacer el tatuaje. Che, había hablado de esto yo con una pastora de la misma red nuestra y me había dicho lo mismo esto, de que uno, o sea, Dios no prohíbe el tatuaje, sino en sí uno se tiene que fijar mucho en el significado del dibujo, el diseño que te vas a hacer. Tampoco te vas a hacer una calavera, por ejemplo, que por ahí que lleva significado de muerte y demás. Y otra cosa, que no sea algo que te domine y que lo tomes como un dios. Claro. Sino que por ahí es muy fino el hilo del por qué y el por qué uno lo quiere hacer. Nada más, tampoco uno que vos decís, te vas a pintar todo el brazo de tatuaje. O sea, creo Claro. que, y me decía esto la pastora, y pues decía uno delicado, que por ahí no llama tanto la atención. Bien. Ahora, eso quería decir que la pastora me había dicho lo mismo que vos estás diciendo ahora. Está bueno, me da tranquilidad de esto porque yo la verdad que no lo consulté, no lo hablé con nadie, porque cada opinión va a ser personal, particular y con un punto de vista íntimo de cada uno. Entonces,
es complicado exponer la opinión, por eso yo no me considero en autoridad y no considero que alguien tenga una voz contundente de poder decir sí o no. Ahora alguien me viene y me dice, mira, me quiero hacer un tatuaje. Bien, ¿qué te querés hacer? Por tomar ese ejemplo así bien específico que dijiste, mire, me quiero hacer una carabela. No, directamente no. Así lisa y llanamente. ¿Por qué? Porque la carabela es un símbolo que representa muerte. Entonces ya arrancamos mal. No importa si a vos te gusta porque sos hincha de Belgrano y te consideras un piratón y los de Belgrano se identifican con la carabela de los piratas. Lo lamento. Hacete el escudo de Belgrano si querés, pero no la carabela. Entonces, calavera. Carabela es otra cosa. Carabela no chilla. Sí. Bien. ¿Por qué? Esto dice acá nuestra pastora. La pregunta clave es ¿por qué me lo quiero hacer? Eso lo va a ser determinante. ¿Puedo sumar algo? Sí. Bueno, para mí una de las preguntas que deberíamos hacernos es, ¿tiene repercusiones temporales o eternas? Y por otro lado, yo quería compartir algo que leí hace un tiempo, que no sé si es 100% verdad, pero leí como que nuestro sistema inmunológico se pasa toda la vida como queriendo curar el tinte que nosotros le metemos a nuestro cuerpo. Como que nuestro sistema inmunológico lo toma como una herida. Por eso es que los tatuajes van disminuyendo su color, porque es el mismo sistema inmunológico que está como que lo ve como una herida en nuestro cuerpo. Queriendo eliminar el elemento extraño que invadió. Sí. Todo lo que el Franco dijo se fue el miércoles con la Sole, te digo. Bien. Pero ahí de arranque, Sole, dijiste algo muy importante. El punto es que no tenemos, ya hemos hablado de este asunto cuando hablamos de la resurrección de muertos y nos queda el misterio de la respuesta. ¿Tiene repercusión temporal o eterno? No sabemos si esas marcas en el cuerpo las vamos a llevar a la eternidad. Por un lado podríamos decir sí, porque Jesús murió y luego de resucitar en el cuerpo glorificado mostró sus marcas en las manos, en el costado. No, pero no me refería a eso. O sea, me refería, la verdad es que yo pensaba que no, que si nosotros nos vamos con un tatuaje no lo vamos a tener. A lo que yo me refería que si ese tatuaje, por ejemplo, alguien lo ve y realmente empieza a creer en Dios, Claro. ¿me entendés? Sí. A eso me refería. Perfecto. Yo, que si el tatuaje va a dar como... Si aporta o no. Sí, Claro. es parte de lo que planteamos recién. ¿Para qué? A ver, ¿con qué fin? ¿Por qué me lo quiero hacer? Y porque me gustaría tener un tatuaje. Bien, listo. Una cuestión de gusto y preferencia. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de hacerte eso? De ponerte un piercing, de pintarte el pelo, de raparte o dejarte el pelo largo, de dejarte la barba hipster o quedarte lampiño, hacerte un tatuaje, cualquiera sea, usar una pulsera, usar un anillo, un collar. ¿Cuál es el fin? ¿Para qué? ¿Por qué lo haces? Por gusto. ¿Para qué? ¿Qué es lo que pretendes alcanzar? ¿Cuál es el objetivo? Entonces eso va a ayudar a determinarnos si es correcto o no. Por eso es que decimos como frase, para cerrar. Antes, pregunta, bueno, sobre lo que decíamos del dibujo en sí. Si bien... Otra cosa que, Franco, quiero aportar, que me dijo también ahora la pastora esta, ¿qué te llevó a hacerlo? ¿Con qué emoción lo hiciste? Por ejemplo,
me dio un ejemplo, yo si lo hiciste en un estado de amargura, de tristeza, Sí, y elegiste por ahí ese diseño que te caracterizó en ese momento como vos estabas, que eso también es malo, sí, ¿se entiende? es muy cierto eso, porque lo hiciste porque estabas enamorado y el día que se te acabó el amor, ¿qué haces con eso? Le metes el leaky paper con la misma aguja y le pones otro nombre encima. Es complicado. Claro, Eh, eso por ejemplo le pasó a mi papá, por ejemplo, que se hizo el tatuaje de su ex novia y después uno lo tuvo que borrar. entonces, Eh, también él se arrepiente también de viejo cómo le quedó el tatuaje. También él claro. siempre nos dijo nunca se hagan un tatuaje. Ahora, Creo que como para dar conclusión, reitero esta frase que dije recién. Dios no prohíbe el tatuaje en sí. Lo que Dios advierte es qué representa el tatuaje. Por supuesto, alguien lo mencionó, el significado en sí del dibujo, del texto, sin duda. Si yo finalmente determino que me voy a hacer un tatuaje, lo que me vaya a dibujar o escribir, qué significa, qué es el dibujo, eso también va a ser determinante si yo, al fin de cuentas, decido hacerlo. Pero Dios no prohíbe el tatuaje en sí, sino aquello que representa para mi vida. ¿Qué es lo que representa lo que fuere que vaya a hacerme en mi vida, en mi cuerpo, para poder determinar si me lo hago o no me lo hago? Ahora, aquellos que tienen tatuaje. Venía, acércate porque hablas. Después me preguntan qué dice, qué dice. Yo opino algo puntual que dijo Soledad. Todo lo que yo me hago, estamos viendo lo que es temporal y estamos entendiendo lo que es eterno. Yo todo lo que haga yo en esta vida tiene que ser repercusión eterna. Entonces, me voy a tatuar. ¿Qué repercute esto en la eternidad? Un tatuaje. Todo tiene que ver nuestra vida con que estamos viendo y entendiendo lo que es eterno. Vivimos en la eternidad que ya está dentro nuestro, incorporada dentro de nuestro espíritu desde el día que Cristo entró dentro nuestro. Y todo lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios repercute lo eterno. Y esa es la pregunta que debemos hacernos en todo lo que nosotros hagamos con nuestro cuerpo, que es el tema de esta noche, y en todo lo que hagamos en nuestro diario vivir. Entonces, ante un tatuaje, ¿qué repercusión tiene en la eternidad? ¿Qué afecto yo haciéndome un tatuaje? Y más tocando algo que se trata del cuerpo creado por Dios, que es el estuche donde contenemos la vida divina. Bien, ahora para aquellos que tienen tatuajes, esto puede llegar a ser de juicio y de condenación si no lo interpretamos correctamente. Por ejemplo, alguno puede tener algo tan lindo estéticamente visto, pero que proviene de otro ámbito, como un duende, por ejemplo. Podría ser condenatorio eso. Pero debemos tomarlo conforme a lo que Dios dice cuando hemos llegado a Cristo. Todas las cosas son hechas nuevas, incluso aquello en que nos hemos equivocado. Podemos someternos a una cirugía láser y borrar el tatuaje. ¿Tiene sentido borrarnos un tatuaje ya hecho? ¿Sí o no? Es lo mismo que debemos hacernos la misma pregunta, el mismo planteo que antes de hacérnoslo al tatuaje. Ya lo tengo, pero vine a Cristo y sé que Él quitó de mí todo aquello que ese tatuaje representaba. Entonces, si me hice una calavera o me hice un duende o me escribí el nombre de una persona incorrecta, Dios ya lo limpia de mí. Soy yo con mi mente que voy a darle lugar a que tenga ese sentido o no. Entonces yo voy a determinar,
¿Me lo cambio, me lo tapo y dibujo otra cosa? ¿Me lo borro? ¿O no le doy importancia y lo dejo? Total, yo sé que ya fui redimido y eso no va a pesar en mi contra, porque fue una decisión tomada fuera del entendimiento de Cristo. Entonces no nos debe condenar aquello que hayamos hecho mal, aún habiendo sido cristianos, pero habiendo estado medio descarriado. Tampoco debe condenarnos si un día nos hemos arrepentido y permitimos que Dios nos restaure de aquello que nos hemos equivocado. Entonces, concluyendo esto, ¿está bien o está mal hacerse un tatuaje? No está ni bien ni mal. ¿Por qué y para qué me lo hago? Es lo que te va a dar la respuesta si es necesario eso o no es necesario hacértelo. ¿De acuerdo? Todo tiene que ver, para determinar y para entrar al otro tema, con una pregunta que también se hicieron como temas y que vamos a tratar de abordarla en cierta forma hoy. La voz de Dios. ¿Cómo escucho, cómo identifico, cómo interpreto la voz de Dios? Para este caso y para la música que vamos a desarrollar ahora, es determinante escuchar la voz de Dios. Yo no puedo limitarme a identificar la voz de Dios de acuerdo a un momento, a la emoción que tenga en ese instante. No puedo decir, bueno, Dios hoy me dijo esto, y limitarme a eso si estoy depre, o si tuve un mal día, si estoy enojado, o si justo hoy estoy por las nubes caminando casi en el tercer cielo. Mi estado de ánimo, mi situación momentánea y temporal va a limitar mi interpretación de lo que yo interprete como voz de Dios. Entonces estas preguntas que lanzamos como para respondernos si sería válido o no hacernos un tatuaje, tienen que ser detonantes para interpretar la voz de Dios. La voz de Dios no la voy a recibir por revelación ni audiblemente, en la mayoría de los casos, sino la voy a recibir interpretando el corazón de Dios. Porque Dios no me va a decir algo hoy que se contradiga con su corazón o con su estándar general para la vida. Entonces es como decir, hablar de la voz de Dios es lo mismo que hablar de la palabra profética. ¿Cómo corroboro que una palabra es profética? Si tiene respaldo en lo que Dios expresa a través de su escritura, en su justicia y misericordia. Sin duda que vamos a tener casos puntuales, específicos y particulares, pero no por eso debemos decir esto es voz de Dios, aunque no tenga nada que ver, es un caso particular. ¿Va a haber excepciones? Sí, siempre vamos a encontrar. Pero la voz de Dios la vamos a regular con el propósito de Dios, con la intención del corazón de Padre en general. Eso nos va a ir determinando cómo saber que es Dios el que nos está indicando algo a hacer o no hacer. ¿Me explico? Y si hablamos de la música, también tiene parte en esto que hablamos de los tatuajes. Tenemos que saber determinar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. El planteo que se hizo para llegar a este asunto fue música secular. ¿Qué sí y qué no? A veces lo podemos limitar a determinados ritmos o estilos musicales, a determinados artistas, compositores, intérpretes, letras. Si vamos a la Biblia y buscamos la primer referencia, la referencia más antigua a la música, se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 4, verso 21. Dice, Ada
dio a luz a Jabal, de quien descienden los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, de quien descienden todos los que tocan el arpa y la flauta. Es la primera referencia que encontramos en la Escritura acerca de instrumentos, por ende acerca de la música. El detalle es que esta aparición de los instrumentos y la música entre los seres humanos no se originó precisamente de la genealogía de Set, que sería la simiente santa, la genealogía santa, sino que se origina de la genealogía de Caín. Por tanto, desde el inicio, la aparición de los instrumentos y la música en la tierra entre los hombres se origina en medio de la línea genealógica corrupta. Por tanto, los instrumentos y la música aparecen en la tierra ya corruptos, como parte del pecado. No obstante, se acabó toda la música, todo silencio. No obstante, esto no significa que la música sea originalmente corrupta, porque ya en el ámbito celestial los instrumentos y su ejecución existían para alabanza a Dios, para alabanza a Jehová. Por eso que separemos en partes. El Génesis, como ya hemos aprendido, es el origen de todas las cosas en el ámbito terrenal, material y físico. Tristemente debemos asumir que la música aparece de manera corrupta, en un ámbito de pecado, en una línea genealógica totalmente corrompida. Pero anteriormente ya existía la música en el ámbito celestial, y esto se menciona en Ezequiel 28, capítulo 13, cuando el profeta está hablando de la figura de un rey, pero espiritualmente está hablando de el origen de Luzbel, el ángel de luz, que luego se convertiría en Lucifer, en Satanás el diablo. Y dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Está hablando de Luzbel y está hablando de los instrumentos y de su ejecución, preparados para él en el día de su creación. Por tanto, antes que Luzbel fuera creado, Dios ya había creado los instrumentos de la música. Dios ya había creado la música. Por eso es que se sostiene a raíz de esta escritura que en el cielo Luzbel, en la eternidad, era el encargado de la alabanza. El detalle interesante es que cuando leemos primores, ¿qué es lo primero? A ver, los primores de tus tamboriles, de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados. Los primores, ¿qué es lo primero que se nos viene a mente? ¿Qué se nos viene a mente? Primores. ¿Qué significa? Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Los primeros, bien, alguien que piense igual que yo. Yo siempre pensé eso. Cuando habla de los primores, está hablando de los primeros instrumentos. No. Me sorprendí cuando me encontré con que no. Primores es el término que significa ministerio u oficio para Dios. Gratamente me sorprendió eso porque eso me aclaró el panorama. Deja muy claro entender ese término con el sentido original escrito en hebreo, aclara con total magnitud y especificación lo que está diciendo. El ministerio de alabanza a Dios estuvo para vos en el día de tu creación, está diciendo el profeta de Luzbel. Entonces, claramente está diciendo la escritura, Luzbel ejecutaba alabanza a Dios desde el día de su creación. ¿Para qué habría música en el ámbito celestial? Esto lo encontramos en Job 38:7. Dios le está hablando a Job cuando le empieza a decir, yo te preguntaré y tú me responderás.
¿Dónde estabas el día que fundé la tierra? ¿Dónde estabas el día que puse su cimiento? Cuando alababan todas las estrellas del cielo y se regocijaban con cantos de júbilo todos los hijos de Dios. Hace referencia a los ángeles. Entonces ya nos está hablando para qué había música, para qué ejecutaba música Luzbel, para alabar. Ese es el origen de la música. Entonces, evidentemente, la música era celebración y alabanza en el cielo. Por tanto, como punto inicial para hablar de la música, debemos saber que el origen de la música es la santidad misma de Dios. ¿Dónde se inicia? ¿Dónde se origina? ¿Dónde se crea la música? En la santidad de Dios. Entonces, aunque Jubal o Jabal o alguno de estos, Jubal, aunque Jubal haya inventado los instrumentos y haya empezado a hacer música profana y corrupta y pagana, el inicio de la música es la santidad misma de Dios. Esto ya nos da tranquilidad, es decir, Génesis es un detalle terrenal, pero Ezequiel nos habla de la eternidad. Ahora preguntémonos, ¿para qué escuchamos, hacemos música o cantamos? ¿Para qué? Yo, por ejemplo, no me gusta el silencio. Me molesta que no haya una musiquita sonando, que no haya algo que, no ruido, sino algo agradable. A veces llego a mi casa y están mis hijos con redimidos, funky y asociados. Gloria a Dios por la música que llega a la gente que le gusta, pero a mí es como que un pájaro carpintero en la cabeza, toca, 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 toca. Pero por una cuestión de gusto, nada más. No puedo juzgar si esa música es cristiana o no. Habrá muchas líneas que dirán que no es cristiana esa música. De hecho, he escuchado algunos que sostienen que el rap, el hip hop, no me sale ahora el que hace redimidos, el trap, el tango, todas esas músicas que se crearon en ámbitos de sensualidad, ámbitos de droga y violencia, ámbitos claramente de pecado, dicen lo que se originó en pecado no puede ser redimido. Lo menciono por si alguno lo ha escuchado, no lo comparto porque con el mismo criterio diría, bueno, entonces el tango que surgió en los arrabales de los puertos de Buenos Aires en medio de los cabaret y las prostitutas, surgió de ahí como una música. ¿Cómo? En medio de los cuchilleros. Como una música sensual y provocativa, no puede ser redimido. Entonces tampoco un hijo de una prostituta podría ser redimido porque surgió del mismo ámbito. Entonces no comparto ese criterio porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y si la música fue algo que se originó en la santidad de Dios, y nunca sabremos hasta estar en esa eternidad qué estilo musical corresponde al ámbito celestial, lo que escuchemos aquí, si está correctamente interpretado y dedicado para honrar a Dios, debemos considerarlo honroso para Dios, por más que sea el ritmo, el estilo que sea. Ahora pregunto, ¿la música fue diseñada únicamente para la alabanza y adoración o Dios quiso que la música fuera para otros usos como tranquilizar o entretener? Quiero opiniones. Creado para la alabanza de Dios, dicen por acá. ¿Alguna otra opinión? Hay un versículo que creo que es David que toca el arpa
para tranquilizar a los demonios, algo así. Muy bien, muy atenta. Quería ver si alguien se acordaba de esa circunstancia. David, el músico más reconocido en la Biblia, músico por excelencia, no solo compuso salmos y música para alabar, adorar a Dios, sino que encontramos que la utilizaba para celebrar y danzar, hasta en paños menores, y en ocasiones, como este que mencionas, Mari, la utilizaba para tranquilizar un espíritu atormentado del rey Saúl. Sin duda que lo harían mediante canciones, melodías, letras que honraran a Dios. Pero el uso que se le daba no era solamente alabar. De hecho, vamos a encontrar salmos, y muchos, que no precisamente alaban a Dios, sino que presentan a una persona en arrepentimiento y tristeza. Encontramos salmos de juicio y maldición a los enemigos. Encontramos salmos de agradecimientos. Entonces encontramos en el libro de los Salmos, que es el cancionero por excelencia, distintos tipos de contenido en la letra, a los cuales le podamos dar muchísimos usos. ¿Podemos usar la música para el romance? ¿Para bailar un lento con nuestra esposa, con nuestro esposo? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Yo digo que sí. Sí, Yo voto por sí. Pregúntenselo a Salomón cuando escribió el Cantar de los Cantares, que no era solamente para bailar un lento, era bastante más subidito de tono. Montaner, ¿de dónde se creen que aprendió Montaner a escribir? Franco, Sí, Carlos. un poco lo que viendo esto, yo creo que es como un poco lo que vos decías con el tema del tatuaje, qué lugar ocupa en nosotros el tema de la música, ¿no es cierto? De que puede ayudar, quizás en distintos estados puede ayudar o no. Hay otra cuestión que es el tema de las frecuencias, que por ahí hablaba con alguien que es músico y me decía que el tema de las frecuencias, porque hay veces que uno es como que le hace peor escuchar una música o escuchar, Sí. es por la frecuencia que la han cambiado, entonces la frecuencia hoy en día es más alta, entonces como que a veces te puede provocar hasta más nerviosismo el tema de la música. Yo creo que detrás de todo hay ciertas intenciones como para ir metiendo en la cabeza o en los sentidos eh, todo, ¿no es cierto? Sí. Ahora, propiamente dicho, como vos decís, la música en su original, yo creo que Dios lo ha creado o nos dio esa capacidad para crear, pero no con el fin de hacerla sublime para nosotros o para alguien, sino para Él. Sí, perfectamente. Bueno, ese era el fundamental punto que ligaba el tema de la música al tema de los tatuajes. ¿Qué es lo que provoca? ¿Cuánto influye? ¿Cuánto incide en nosotros? O sea, claramente vemos en lo que estamos diciendo que en la escritura nos deja ver que la música no solo alaba a Dios, sino que mediante su contenido influye en el interior del hombre, alterando lo que el hombre expresa y vive. Sí, Dai. La música que escuchamos nos puede llevar a diferentes destinos, sin duda. Determina en nosotros si nos lleva a amar a Dios o no. Yo puedo decir por experiencia propia cuánto incide, por lo que yo he vivido, o sea, de acuerdo a la música que escuchaba, yo entendí que iba determinando un estado de ánimo. Cuando no es el espíritu lo que está gobernando tu vida, la música es un elemento fundamental. ¿Por qué?
Y acá retornamos al inicio. Porque en la tierra la música fue creada por los descendientes de Caín. Los descendientes de Caín son claramente manipulados, dominados y gobernados por Satanás. Satanás era Luzbel, el encargado de la ejecución de la música en el cielo. Por tanto, no existe en el universo un ser más experto en administrar la música. Entonces, la música en la tierra fue introducida por el experto que sabe exactamente qué sonido ejecutar para manipular la mente del ser humano de manera perfecta. Ejemplo, aquellos que han asistido a boliches, a lugares bailables, o los que saben de armar un equipo de sonido, los woofers, los bajos, los parlantes, las cajas que emiten los sonidos bajos, ¿dónde se ubican? ¿En el techo, en el piso, media altura? ¿A dónde están ubicados? No sabe nada. Huguito sabe. Alguien dijo en el techo por acá. No sabe nada. Abajo. ¿Por qué? Por la vibración. El sonido grave, me pongo de pie para mostrar. El sonido grave, cuando te pega en los órganos ubicados al borde de las costillas, en el vaso, en el hígado, en esta parte, el sonido grave entra por acá y produce una vibración interna que genera estímulos a las hormonas del cuerpo humano. Entonces vos vas a un ámbito bailable, los graves te empiezan a estimular tus hormonas y vienen los desfasajes sexuales. Está perfectamente planificado. ¿Qué genera la música que escuchas en tu vida? ¿Qué te transmite? Yo ahora vamos a hacer un ejercicio práctico. Voy a poner 3 canciones, fragmentos de tres canciones, y quiero que me escriban en el chat a medida que la van escuchando. Ustedes, los que están acá, escríbanselo en el celular. ¿Qué es lo primero que... No se hagan o sea, vamos a hacerlo con genuinidad, no se hagan los espirituales. Bueno, entendiendo lo que estamos hablando, yo le conozco esta canción y entonces me tiene que generar... No es qué te debería generar. ¿Qué te genera? Sé genuino con vos mismo. Y le pido que lo pongan en el chat para no frenar cada canción. Sí. ¿Qué te genera en este momento la melodía, la canción, la letra, la música de lo que vas a escuchar? Sí. Sin duda que estamos condicionados por el ámbito en el que estamos, dice Facu acá. Sí, eso seguro. Por eso es que pido objetividad. Entonces me van a ir escribiendo después que escuchemos los 3 fragmentos, van a ser 2 o 3 minutos nada más en total. Yo quiero leer qué es lo que le ha ido generando a cada uno y después vamos a hablar sobre cada una de las 3 canciones. ¿Bien? Quiero saber Sí. quiénes están de los jóvenes ahí. Acá está Dai y Facu. Rosana, Alicia, Hugo y ese. Todos jóvenes. Bueno, vamos entonces con el primer fragmento. Antes de ir al fragmento, poneme por favor, no sé cuál es el icono del chat, permiso. Este debe ser el chat, a ver. Sí. Bien, ahí tengo el chat en pantalla, así yo lo puedo ir viendo. Entonces vamos con el primer fragmento musical y empiecen a escribir lo que les transmite. ¿Se escucha bien? My life is brilliant. My life is brilliant. My love
is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the No se subway. copien, sean originales. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face Bien. in a Fin. crowded Vamos con el segundo tema. El diablo me quiere tener en prisión. El diablo me quiere tener en prisión. Me pone candado, me quiere encerrar. Me pone candado, me quiere encerrar. No te confundas, que aquí llegó papá. Suficiente, por el amor de Dios. Vamos con el tercero. Bien, suficiente. Bien, yo ya fui leyendo, ya vamos a leer las distintas. A ver, por acá, ¿qué opinan? Bueno, la pastora se expresó con el cuerpo. En la primera lo invitó al marido a bailar pegados. La segunda empezó a bailotear, a zapatear acá. Y la tercera, depre. Rojo. Bien, la primera no le generó nada, la segunda bailar y tercera dormir. Facu. Bien, transportado a una playa de tranquilidad mirando un atardecer. Re descriptivo. Le faltó decir acompañado nomás. They. Ah. La tercera tristeza, la segunda ganas de bailar. Dai. Romanticismo. Bien, le da ganas de bailar hasta escuchar la letra, que la letra decía cualquier cosa. Va a saltar el Vivi, mira que el Vivi le gusta esa canción, él de ahí la saque. Papá. Romanticismo, fiesta, joda. Suspenso, perfecto. Bien, claramente han coincidido en la emoción que le generó. You Are Beautiful, la primera de las canciones de James Blunt, el mismo autor explicó: no puedo comprender cómo hay gente que me la pide en los casamientos
cuando es una canción que trata de un hombre extremadamente drogado que está en el metro acechando a la novia de alguien y frente al novio de esa mujer. Debería estar encerrado o en prisión por ser un pervertido. Bien. No sabemos la letra, pero él la compuso con esa intención. O sea, si bien podemos interpretar el título, You are beautiful, tú eres hermosa, pero la canción está diciendo, te veo con él, sé que no serás mía jamás, pero con esa mirada me bastó para siempre tenerte. Básicamente lo que me acuerdo de la traducción. Y él le hizo con esa idea. Está bien, la música tal vez le salió bonita, romántica, pero él la escribe con esa perspectiva. Entonces fíjate cómo el desconocer la intención de la canción nos puede generar algo totalmente distinto, porque a la mayoría le generó romanticismo. Sí, algunos pusieron extrañar, porque tiene eso, pero extrañar lo lindo, no algo tan pervertido como lo que el autor quiso plasmar. La segunda, ¿alguien conoce al intérprete del cuartetazo? ¿Román? ¿La escuchaste alguna vez? Ese me lo hizo escuchar Carlos Vivi García una vez. El Vivi con esa música. El látigo se llama. Pero al principio lo escuché y parece que estaba hablando de alguien que castiga con un látigo a la pareja o algo así, no sé, algo por el estilo es. Pero la música te llega a fiesta, lo que está hablando es que le va a dar con un látigo al diablo para que lo suelte, una cosa así es. ¿Es así o no es así, Miriam, lo que dice la canción? Exactamente. Y es una canción Claro. cristiana. Pregunto, ¿alguno se dio cuenta que era una canción cristiana? Sí, yo cuando la escuché, no la Claro, conocía, pero porque escuché ahí que decía. Cuando que alcanzó a decía. decir algo la frase. Entonces con esta canción vemos que no podemos decir que existe tal división entre una música secular o la otra, porque va más allá del contenido. Porque yo escucho esas dos primeras y me quedo con You Are Beautiful, sin ninguna duda. Pero cuando entiendes el trasfondo, el contenido, la intención original, ya va más allá del estilo musical. Y la última, aunque les transmitió suspenso, un poco de miedo, el término más apropiado fue el de Brenda, que dijo muerte. Es una música para iniciar un ritual satánico. Podíamos percibir suspenso, algo de miedo, creo que alguien dijo soledad también. Es una música para iniciar un ritual satánico. Visualizamos otra cosa, pero no a tal extremo, utilizada por satanistas en ritos de iniciación de personas en el satanismo. Como para ver la magnitud de algo que no parecía tan grotesco, parecía más bien alguna escena de una película. La borro, sí, borrala por favor. La pregunta de muchos cristianos acerca de si pueden o no escuchar música secular no tiene respuesta explícita en la Biblia, como pasa con lo que hablamos anteriormente. Pero hay un versículo que sí puede ser base o puede ser la respuesta. Filipenses 4:8. Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto piensen. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no todo edifica. No todo construye. Entonces,
¿Puedo escuchar música cristiana, música secular? Que sí y que no. ¿Puedo hacerme un tatuaje? ¿Qué te provoca? ¿Qué te genera? ¿Qué me provoca lo que escucho? ¿Qué provoca en el ambiente? ¿Qué valores transmiten lo que dicen las canciones? ¿Edifican o destruyen? ¿Bendicen o maldicen? Es altamente importante determinar qué es lo que estamos escuchando, porque no solo afectamos nuestra vida, sino a todo el que exponemos a esa música. Yo estoy en mi casa y pongo música, pongo un estilo de música. Soy cristiano, no quiero escuchar música secular, quiero escuchar música cristiana, pero hoy estoy medio cabizbajo, medio caído, entonces voy a meter un Jesús Adrián Romero, un Marcos Vidal, porque quiero escuchar algo tranqui, algo, ¿cómo? Un Julio Melgar, o sea, me voy a algo mucho más pachucho. Puede estar bien, pero a mi lado tengo a mi hija que quiere algo que la tire para arriba. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Influyo con mi estado de ánimo y la música que elijo? Al que está al lado, dejo que el otro elija. ¿Cómo administramos eso? ¿Con qué lo vamos a administrar? ¿Conforme a nuestro estado de ánimo? Siempre tenemos que pensar a la hora de escoger qué música vamos a escuchar. Y quise dar un ejemplo así de música cristiana nomás para no irme al extremo. En un ambiente laboral, a veces podemos determinar qué música poner para ambientar el lugar y a veces no. Si yo soy dueño, puedo determinar qué música pongo. Si soy empleado, debo sujetarme. Si comparto con demás personas, debo ser buen compañero para ambientar apropiadamente el lugar. Somos todos cristianos, estoy en un ambiente de trabajo, entonces hoy vamos a escuchar, donde entran clientes, hoy vamos a escuchar Marco Brunet. Bueno, cerremos y nos pongamos a adorar todos juntos. O sea. Y estoy hablando de música cristiana, poniendo ejemplo de música que alaba a Dios. Si con la misma música que alaba a Dios podemos determinar qué sería correcto o qué no, conforme al ambiente que queremos generar, conforme a la emoción que queremos generar en nosotros, cuánto más si nos vamos a la música secular, poniendo la radio, poniendo distintas músicas seculares, porque por ahí la gente viene y va a decir, ¿qué estás escuchando? ¿Qué soy evangélico? ¿Qué? Entonces tenemos un poco de temor de qué van a decir. Pero ¿qué generamos con la música? Y si vamos a utilizar música secular, ¿qué música secular es la que vamos a utilizar? Porque dentro de la música secular que no alaba a Dios, podemos encontrar mucha música mal llamada secular, porque en realidad, como ya lo hemos visto, la música no es secular o cristiana, sino el contenido de la música o la intención. Podemos escuchar mucha música que no pertenece al ámbito cristiano, sin embargo, tiene un buen contenido. Ejemplos de músicos, de artistas, de intérpretes o compositores cristianos que hacen música para laburar, porque de eso se ganan la vida y que todavía no han tenido el valor o la dirección de Dios para hacer algo 100% con contenido cristiano. Juan Luis Guerra, Ricardo Montaner, Juanes, pueden dar mucho que hablar en su vida o no. Pueden ser testimonio o todavía no. Puede haber muchas cosas a ver. Pero pueden tener contenidos que sí
merecen ser escuchados o si son útiles y son buenos para distintos ámbitos y que no hablen netamente de contenido bíblico. Entonces tenemos que ser sabios e inteligentes a la hora de escoger qué música vamos a utilizar para ambientar nuestra vida y los ambientes que habitamos, los lugares que compartimos y a la gente que permitimos exponerse a esa música. ¿Qué valores transmiten? ¿Edifican o destruyen? ¿Qué provoca en el ambiente? ¿Qué me provoca a mí lo que escucho? No es necesario profundizar demasiado, porque si quisiéramos profundizar ya nos podríamos ir al asunto de analizar lo que mencionaba Carlos, las frecuencias con las que están compuestas. Podríamos analizar el asunto de los contenidos subliminales de aquello que está escrito. Muchísimas cosas habría para analizar, pero que no es necesario. Al que le gusta puede investigar, indagar, y es bueno. Al que le gusta conocer y profundizar. Pero con simplemente ir a lo superficial, de ver qué es lo que provoca, es que debemos determinar qué es lo que voy a escuchar. Y volvemos al punto en el cual hicimos nexo entre el tema anterior y este. La voz de Dios, la dirección del Espíritu Santo, respondiendo a qué le agrada a Dios, para qué lo escucho, para qué lo hago, por qué, a dónde quiero llegar, qué pretendo provocar, es lo que me va a hacer determinar si es dirección de Dios o no es dirección de Dios, si es mi estado anímico, mis ganas, mis caprichos, mis locuras, mis miedos, mis temores, mi melancolía o mis ganas de fiesta, lo que va a determinar lo que estoy haciendo, lo que va a determinar lo que quiero escuchar. Música secular, ¿sí o no? ¿Qué sí o qué no? No esperen una respuesta explícita, porque la va a haber en casos específicos y ejemplos bien puntuales. Si vamos a hablar de artistas abiertamente consagrados al diablo, si vamos a hablar de canciones abiertamente hablando de sexualidad, de drogas, violencia o lo que fuere contrario a los valores de Dios, la respuesta es explícita. Pero en aquello que nos puede generar cierta duda, es cuestión de analizar fundamentalmente qué provoca cuando la escucho. Y eso determinará qué sí y qué no. ¿De acuerdo? ¿Algo más que puedan aportar? Yo me acuerdo una vez, hace muchos años, una charla que nos diste justamente de este tema y que yo me quedé traumadísima por muchos años más porque nos hacías escuchar las letras al revés, de Shakira, por ejemplo. Entonces yo durante mucho tiempo quedé traumada con todo eso porque eran cosas muy raras. Lo tengo el informe subliminal. Si lo querés escuchar de nuevo, lo tengo, te lo paso. Nada más que no lo quise utilizar porque cuando yo hice eso estamos hablando de hace como 14, 15 años atrás, entonces las canciones como que quedaron un poquito desactualizados los ejemplos, así que preferí dejarlo de lado. Pero sí es real, el asunto de los subliminales es real y no significa, en la mayoría de los casos, los artistas no son conscientes de lo que escriben y cómo lo pronuncian, lo entonan, y que al revés están diciendo alguna frase, en general invocando o aludiendo a algo satánico, pero hay un versículo que Jesús dice: el que no junta conmigo desparrama. Entonces, en un artista que no es cristiano,
nos guste o no nos guste, va a desparramar. El que es cristiano va a juntar para el reino de los cielos. El que no es cristiano no va a juntar, va a desparramar. Por más digna, noble y bonita y con mucha moral y valor que pueda tener una letra, si el artista no tiene un poquito de Dios, el contenido va a tener algo malo. Y tal vez no al derecho, pero si lo escuchamos invertido, sí vamos a escuchar muchas frases que nos hablan de cómo ese artista está entregado no precisamente al reino de los cielos. Una consulta, Franco. Sí. Hay música, o sea, hay música que no son cantadas, o sea, instrumental nomás. O sea, eso tengo que poner a la luz a ver qué es en sí lo que me provoca, o tengo que analizar o para qué fue como si creada esa música, analizar eso. Yo decía, o sea, si digo, por ejemplo, hay músicas para meditar que le dicen. Yo también la he escuchado, digo, a ver, yo no sabía qué era la música para meditar. Y es un ruido de la naturaleza, agua, etcétera, pero no sé, sí, te infunde por ahí una tranquilidad. Quizá las músicas, la mayoría, la secular, quizá está orientada o hecha para mover los sentidos. Sí. Y no el alma, porque yo también he escuchado música cristiana y me provoca llanto, me provoca, no sé. Ahí te respondo mi perspectiva respecto a eso. Antes, Dai, que quería aportar algo. Bien. Para que todos sepan lo que Diana dice, la música nos puede transportar o llevar a algún lugar, pero somos nosotros los que debemos decidir a dónde vamos a ir con la música. Y sí, eso creo yo, este es mi punto de vista, que tiene que ver, tenemos que ver los dos aspectos. Uno, con qué intención, circunstancia o cómo fue compuesta. Eso por un lado. Lamentablemente en la mayoría de los casos no vamos a saber eso. ¿Qué es lo que tenía en su mente, alma, espíritu, el compositor de la música instrumental a la hora de conjugar los sonidos? Entonces, como no podemos determinar en la mayoría de los casos esos, tenemos que determinar qué es lo que nos provoca. La música para meditar generalmente es la música celta, que se compone de sonidos naturales. Lamentablemente, la mayoría de los sonidos naturales de la música celta tiene su origen en los druidas, que eran los músicos de las regiones nórdicas de Europa y que lo utilizaban para la meditación precisamente, pero no para relajarse solamente, sino para la meditación que hacía trascender la mente hacia el más allá, podría decir. Los druidas celtas es la denominación que tenían los brujos. Entonces la música que actualmente se utiliza para la relajación generalmente tiene ese origen. Entonces, trasciende, es el término, no me salía. Te hace trascender mentalmente hacia el ocultismo. Entonces, al no conocer por ahí el origen de la composición, debemos ver qué nos provoca. Y eso determinará qué música instrumental nos sirve, porque por ahí nos provoca orar y buscar al Espíritu Santo y el autor la hizo con otra intención, pero a nosotros nos provoca eso y que sea el Espíritu redimiendo lo que fue creado en un ámbito de corrupción, pero que a nosotros nos expuso a la presencia de Dios.
A fin de cuentas, la música fue creada en el cielo. Y si el Espíritu Santo nos permite utilizarla para adorar a Dios, así la utilizaremos. Entonces, cuando la música no tiene un contenido explícito en letra, es lo que nos provoca. Cuando tiene un contenido en letra, es lo que dice. ¿De acuerdo? Que Dios nos esté guiando, dando mucha luz acerca de estos dos asuntos para poder saber decidir con sabiduría y con discernimiento de la dirección precisa y apropiada de Dios mediante el Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, amén.